Y así más voy a dar paso a Pablo García Albingas, ya le tenemos con nosotros, vicedecano de Relaciones Externas de Deusto Ingeniería y cofundador y director de Deustotech, que nos va a dar una ponencia sobre la analítica avanzada, la inteligencia artificial, casos de éxito y realidades. Hola Pablo, muy buenos días y Buenos bienvenido. días, Eunon. Adelante Pablo, cuando quieras. Pues nada, muchas gracias, José Ramón. Nada, lo primero, desde luego, agradecer a la organización, el placer que nos hace, el honor que nos hace de invitarnos. Nada, con mucho gusto. Y sin más, a ver, yo la idea que tengo es la de compartir, bueno, pues algunos casos de éxito, unos más cercanos a lo que hemos podido trabajar desde Deustotech, desde el Centro Tecnológico de la Facultad de Ingeniería de Deusto, y otros un poco más lejanos, pero bueno, pues que están en el radar ahí un poco en línea con nuestros proyectos propios. Y hablando de inteligencia artificial, pero desde un recorrido que, bueno, pues de más de 20 años ya. Desde un primer proyecto que hicimos con Telefónica, redes neuronales, en el año 2000. Entonces, bueno, nosotros de alguna forma hemos visto pasar, distintas palabras clave, distintas buzzwords a lo largo del tiempo que más o menos duran 4 o 5 años y luego más o menos se usan demasiado y nos buscamos otra, ¿no? Entonces, nosotros vimos de primera mano, de alguna forma, el invierno de la inteligencia artificial, cómo se hicieron unas expectativas enormes, pero luego no llegaban al mercado. La empresa le costaba encontrar casos, a la empresa y al centro tecnológico. O sea, nos costaba encontrar casos de verdadera aplicación que aportara valor al negocio, ¿no? Que ahorrara gastos o que produjera nuevos espacios de negocio significativos. Costaba. Y parece que estamos ahora en una segunda primavera en la que empieza a haber conocimiento verdaderamente robusto que la inteligencia artificial, la analítica de datos ha ido evolucionando. Al final, debajo de todo esto lo que hay en gran medida es estadística, que es una palabra mucho menos sexy, pero que es muy a menudo lo que está por debajo de los algoritmos y de todas estas palabrotas. Entonces estamos viendo esa segunda primavera en la que hay casos verdaderamente espectaculares. Entonces esa es un poco la intención que tengo. Contaros cómo está cambiando, lo sentimos todos, bueno, pues algunas referencias del contexto en el que estamos, que igual no es el mismo que teníamos hace tan solo 10 años o por mucho menos 15, casos cercanos, casos no tan cercanos y también una cierta colección de, bueno, pues escenarios en los cuales la IA ha funcionado rematadamente mal. Con lo cual, toda la charla lleva a un punto de desmitificación. Solemos decir a menudo, ¿no? Si alguien os vende que aplicando un algoritmo con la palabra que sea, va a encontrar automáticamente la X del tesoro en vuestro modelo de negocio, normalmente podemos asumir que está siendo bastante optimista. Normalmente esto funciona bien, cuando funciona bien es con mucha conversación entre los expertos en datos y los expertos en el negocio. Muchísima conversación. Y de ahí es, por lo menos en nuestra experiencia, de donde vemos que salen los éxitos. Con lo cual, bueno, pues simplemente, bueno, pues que no tengo intención de hacer una presentación teórica, sino más bien, bueno, pues compartir nuestra experiencia, en la que hemos hecho mucho trabajo, más o menos podríamos decir que resultón, no va a ser una experiencia maravillosa ni fascinante, es con un cierto, bueno, pues un cierto grado de preocupación por estar al día de las cosas y sobre todo, desde luego, de aportar valor al modelo de negocio. Y en este aportar valor al modelo de negocio solemos decir mucho que la tecnología viene detrás, que tiene que ser la que obedece al negocio, ¿vale? De manera que me viene muy bien este resumen, este pantallazo de MIT, que habla de que la estrategia tiene que ser la que mande, la que gobierne la transformación digital, no la tecnología, porque a menudo las modas pues nos llevan a esto, ¿no? Si vemos el ciclo de tecnologías, el hype de Gartner, vemos que algo que yo suelo hacer este ejercicio todos los años,
Y este año ha sido alucinante, porque normalmente tú tienes un montón de tecnologías de distintos sabores. Discúlpanos, Pablo, no estás compartiendo la presentación, no la has dado a compartir y solo Discúlpame te a mí. vemos a ti en pantalla. Discúlpame a mí. ¿Ahora? Ya tenemos la presentación. ¿Mejor? Ya tenemos, Vale. sí. Bueno, yo creo que no. si retomas con la anterior, o no sé si era Sí, esta. sí, solamente decía eso, que la estrategia es la que tiene que gobernar la transformación digital, no la tecnología, que suele ser la moda. Y viendo un poco por dónde van los tiros en clave de, oye, ¿qué herramientas tenemos a nuestra disposición para poner en valor espacios que igual no hemos trabajado en el modelo de negocio por H o por B, o porque igual nos atrevemos ahora y no nos hemos atrevido antes? Yo normalmente cuando hago este ejercicio todos los años de ver un par de grandes consultoras por donde andan, pues Gartner, bueno, simplemente hay que tenerlo un poco ahí en el retrovisor, ¿no? Normalmente aparecen múltiples tecnologías, te aparece Edge Computing, IoT, blockchain, te aparece un poco de todo. Y bueno, pues cada una en su grado de madurez y es, bueno, pues más o menos eso es un poco el panorama para el año, ¿no? Este año, si nos fijamos todos aquí, vemos que hay un montón de sabores de distintos conceptos de inteligencia artificial. Aparece inteligencia artificial por todas partes. Inteligencia artificial responsable, generativa, adaptative machine learning, redes neuronales de generación de conocimiento por adversario. Aparece inteligencia artificial en todas partes. Digamos que es la tecnología que desde luego está concentrando todas las expectativas, y han desaparecido otros conceptos más técnicos, ¿no? Dice, bueno, oye, otros aspectos más relacionados con el hardware o con, no sé, tecnologías de otro tipo, pues no están. Aparece IA masivamente. Como decía, tenemos ya mucho recorrido desde aquella reunión en la conferencia de Dartmouth hace ya unos cuantos años, con la mayor concentración de talento de premios Turing, equivalente al Nobel, y de grandísimos pensadores, incluyendo al padre del Bit. Bueno, pues hemos tenido esa evolución que decía al principio, con bastantes fallos en las expectativas. Por eso, bueno, la IA con cuidado. Sí es cierto que ahora parece que la democratización de la computación, de la memoria, de la capacidad de proceso, del ancho de banda que nos permite, bueno, y la electrónica en general, que nos permite ejecutar algoritmos prácticamente en cualquier parte, embebida en prácticamente cualquier dispositivo y además por bajo precio, pues parece que está viniendo a esa segunda primavera de la IA que hablaba, ¿no? Y esto, en definitiva, es donde, de alguna forma, lo que está haciendo mover el dinero, no ahora, sino en los últimos años. Si vemos dónde estaban y cuáles eran las grandes empresas en el 2007, esta slide luego no se ha actualizado, pero ahora tengo otra mucho más presente. Pero me gusta mucho porque se ve la evolución, ¿no? Las que eran las mayores empresas en el mundo por capitalización en bolsa, petroleras, bancos, etcétera, y las que pasaron a ser las mayores en 2017. En 10 años, bueno, pues todas las Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, y más recientemente, pues en los últimos años todavía más, ¿no? Y tenemos pues básicamente que las 10 más grandes, pues la mayoría abrumadora son tecnológicas que hacen uso intensivo. Apple tiene una parte importante de hardware, pero bueno, hacen uso intensivo de informática y de analítica de datos, inteligencia artificial, llamémoslo como queramos. Hasta el punto que, bueno, pues en los últimos 5, 10, 15 años, pues han ido apareciendo herramientas en las cuales muy a menudo aparece el claim de que es una herramienta gratuita. Y básicamente, pues como ya más o menos vamos madurando en la sociedad, básicamente se basan en modelos en los cuales la extracción de datos primero y de conocimiento, inteligencia a partir de esos datos después, mediante la aplicación de algorítmica a cantidades bueno, pues crecientes y prácticamente omnirepresentativas de la actividad de los usuarios y de las personas en definitiva, bueno, pues han ido apareciendo todos estos sabores. Y ya a menudo pues muchos de nosotros no sabríamos qué hacer si nos quitan 2 o 3 iconos de esta slide, ¿no?
Se usa mucho la referencia de qué está pasando en este minuto, en esta slide en la que estamos hablando ahora, y en esta slide, pues más o menos, con esa actualización siempre creciente que tenemos, pues se producen pues, alrededor de 60 millones de mensajes de WhatsApp, por ejemplo, cerca de 200 millones de emails. O sea, datos, digamos, de alguna manera que se nos escapan y que de alguna forma lo que nos lleva es a una nueva economía, ¿vale? De alguna forma parece imposible no sacar nuevo negocio de tanta información. Nunca ha sido, la información es poder, pues bueno, nunca ha sido tanto poder como ahora mismo, ¿no? Cisco estima de que en este año una persona puede generar alrededor de 1,5 gigas de información al día. Ya hace tiempo que se hablaba de que un vehículo de clase media podía tener más líneas de código que Google en su conjunto, produciendo informaciones que, bueno, pues que algunas estimaciones apuntan a los 5 terabytes diarios. Bueno, pues todo esto hay que gestionarlo. Con modelos de negocio que han venido a cambiar de alguna forma los usos y costumbres, y que han venido para quedarse y que de alguna forma pues tampoco podemos abstraernos de ellos y en algún momento pues también tenemos oportunidades en esta forma de funcionar que igual no estábamos tan habituados. Conclusión, en lugar de asistir a un escenario en el cual tenemos un ejercicio ingenieril procedimentado con un cierto sentido de la competencia de mercado pero no abrumador, en lugar de un ejercicio sistemático, como digo, lo que tenemos es un caos. Este es el landscape de Data Mining and Artificial Intelligence del pasado año. Y lo que asistimos es a un caos de tecnologías en el cual, bueno, pues tenemos que estar muy comprometidos como organizaciones para controlar algunas de ellas, las suficientes como para montar un hilo, una cadena de valor suficientemente completa, y en un ejercicio de máxima exigencia de actualización y de estar al día de cómo van evolucionando las tecnologías, pero también sin el objetivo de asimilarlas todas, sino más bien con el objetivo de buscarnos colaboradores, startups, empresas especialistas, centros tecnológicos, universidades, colaboradores que vengan a complementarnos en algunos de los espacios a los cuales, desde luego, es imposible llegar. Decía Darwin que esto, en una jungla como esta, pues esto va mucho de adaptarse a los cambios. Y esto ya no es tan tecnológico, sino es más bien humano. Las organizaciones y las decisiones tienen que adaptarse a todo esto, ¿no? Se habla mucho de la cifra paradigmática de alcanzar 50 millones de usuarios y vemos cómo pues, hemos ido pasando de la radio, la televisión, el teléfono, las primeras referencias que hablaban de años, a los 19 días que tardó en conseguir 50 millones de usuarios Pokémon GO. Y ojo, porque tardó 19 días en conseguir 50 millones de usuarios, pero tardó solamente 6 días más en conseguir 100 millones de usuarios. Con lo cual estamos en un escenario en el cual la velocidad y la sorpresa, la gestión de la incertidumbre, pues va a ser algo habitual y por lo tanto va a ser algo con lo que tenemos que ser capaces de cooperar, de convivir. Alguno de vosotros igual os tuteo, igual os suena el caso de Fortnite, un videojuego con cientos de millones de usuarios jugando diariamente, pero en el cual un disc jockey tuvo la feliz idea de hacer un concierto virtual. Bueno, pues en esa feliz idea se conectaron en unos minutos 10 millones de jugadores que se pusieron a gastar dinero en componentes bueno, pues virtuales para vestir sus avatares que se medían en muchísimos dólares. De manera que esos escenarios cross, en los cuales parece que estamos en un modelo de negocio y de repente aparece otro, pues es algo ya que hay que tener de alguna forma en el radar colectivo de la organización, porque esto nos puede ocurrir, hasta el punto que este ejemplo se empieza a sistematizar. Entonces tenemos otro caso más reciente en el que una cantante ha montado un concierto virtual de 19 minutos por el cual se ha generado más de 20 millones de dólares. Y qué decir, pues por ejemplo, del caso del fichaje de Messi, ¿no? Que, bueno, pues mira, 2 millones de personas ya no lo vieron en el modelo de negocio convencional, sino que asistieron a otro espacio al cual se está moviendo el interés y por lo tanto se está moviendo la inversión y en definitiva la oportunidad de negocio.
A mí, cuando veo esto, ingeniero de vocación y de formación, me viene siempre a la cabeza esta cita, ¿no? que aparecía en un jeroglífico egipcio que decía que nuestro mundo ha llegado a un estado crítico de caos, los niños no escuchan a sus padres, el fin del mundo no puede estar lejos. Me viene todo el rato esta expresión. Y luego la noticia buena, lo que me calma un poco, es que es una expresión que se escribió efectivamente, pero hace 4.000 años, con lo cual, bueno, pues a lo mejor estamos en un ejercicio más sostenible de lo que parece. En Deusto hacemos mucho uso de esta cita del padre Arrupe, superior de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que además era de Bilbao, que venía a decir esto, ¿no? Que, bueno, las situaciones van cambiando, la incertidumbre existe, no tengo especial miedo al mundo nuevo que surge, pero lo que me espanta es que podamos estar dando respuestas de ayer, esquemas que ayer funcionaban, a los problemas de mañana, a nuevos problemas que no nos habíamos planteado, desde luego, cuando hicimos estas aproximaciones a soluciones, ¿no? A propuestas de solución. Esta pregunta, el plantearnos nuevas preguntas, es un denominador común que viene bastante bien en todo este mundo de, oye, ¿dónde aplico IA? ¿Dónde aplico otros conceptos más mecánicos? Transformación digital, sí, pero ¿hacia dónde? Y esto, ¿dónde pongo las expectativas? ¿Voy a tener una expectativa de crecer un poquito, de mejorar un pequeño proceso, de mejorar un margen, un coste? ¿O estoy hablando de otra cosa? Entonces, bueno, pues con esto, aquí en este punto, me gustaría compartiros algunas sensaciones que, a su vez, referentes, bueno, pues más o menos interesantes, han compartido con nosotros en la universidad, como puede ser el presidente de Accenture, que nos decía que no estamos ante una transformación progresiva, sino que estamos ante transformaciones que se miden en veces, en transformaciones eventualmente disruptivas, con casos de éxito. Luego os cuento un par de ellos, algunos fantásticos, el caso de Michelin, por ejemplo, en el cual, o el de Airbus, en el cual, pues efectivamente, en un momento dado aparecieron negocios de la nada, negocios que estaban en un momento dado en una situación bastante problemática, recuperaron su soberanía, ojo, y negocios que multiplicaron eficiencias, ahorros de costes en veces, en varias veces. En la misma línea, el presidente de Telefónica nos decía que es que el futuro es este. Una referencia de uno de los líderes globales de inteligencia artificial es NVIDIA. Su fundador, Jensen Huang, parafraseaba al fundador de Netscape hace ya, pues, camino de 25 años, cuando decía que el software se iba a comer el mundo. Bueno, pues Jensen Huang lo que dice es que efectivamente el software se ha comido el mundo, pero es que la IA se va a comer el software. Y entonces hoy es el día que podemos disfrutar, es el día en el que tenemos inteligencia artificial de NVIDIA, pues en un elenco, pues por ejemplo, me viene a la cabeza muy rápidamente un elenco muy importante de automóvil premium alemán, por ejemplo, ¿no? Las nuevas preguntas son, de alguna forma, la clave. Y hay una que es cómo pasar, esta creo que es importante, cómo pasar del tecnicismo y de la magia que a veces al técnico, al profesional muy técnico, le viene rápidamente como primera opción, de usar la IA por la IA, y esto, en nuestra experiencia, es un error. Esto va más de poner la IA al servicio del problema de negocio, al servicio de la sociedad, del tejido empresarial. No nos vamos a meter en las matemáticas que tiene esto, desde redes bayesianas o KNNs, redes neuronales, que están también en una segunda primavera ahora mismo, que también tiene sus limitaciones, ojo. Otros esquemas más convencionales, igual, bueno, pues no tan sexys o no tan de moda, pero que dan resultados extraordinarios, como los árboles de decisión, las máquinas de vector soporte, etcétera, repercutiendo a prácticamente cualquier negocio, ojo, pero con un análisis profundo de ese negocio. Esto no va de aplicar un siguiente, y el algoritmo te dice dónde tienes que trabajar. Hablando de IA específica, que resuelve problemas muy, muy concretos, ¿de acuerdo? Porque luego también hay mucha filosofía futurista y cercana a la ciencia ficción con el mundo de la IA, que hay que también medir las expectativas y, desde luego, medirlas si puedes, con la ayuda de los mayores expertos que tengas a tu alcance.
Algunos casos cercanos funcionando que hemos desarrollado desde Deusto-Tech son estos que introduzco a continuación y, bueno, yo los comparto con vosotros, bueno, pues en un ejercicio que no ha sido en absoluto sencillo. Este primero es un proyecto no es un proyecto, es una familia de proyectos de más de 10 años que hemos realizado en colaboración con el Centro Tecnológico Asterlan, especializados en fundición metalúrgica de distintos fundición, para medir mediante redes bayesianas al principio y con cualquier modelo de negocio, cualquier modelo de análisis de datos después, medir calidades y predecir propiedades mecánicas, defectología de piezas de fundición, como por ejemplo este freno de Mercedes, que eventualmente en un momento dado se puede observar que tiene, ojo, atentos, microporosidades en su interior, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos planteamos un proyecto muy interesante que acabó teniendo un resultado de predicción de hasta un 96% de en qué condiciones técnicas de proceso iban a aparecer esas microporosidades indeseadas o no. Prácticamente vinimos a eliminar los defectos. Hasta el punto que este software está funcionando en una de las fundiciones metalúrgicas más modernas de Europa, incluidas las alemanas, como es la de Sacti en Oporto, bueno, y en la que precisamente pues tenemos una referencia fantástica de un antiguo investigador, profesor de Deusto, que es el responsable de transformación digital de todo esto, ¿no? Patente europea explotada por Grupo PSA en estos temas de predicción de propiedades mecánicas en piezas de fundición. Lo mismo en otro sector distinto. Aquí, bueno, pues tenemos un cierto recorrido con patente europea también de predicción de hipercolesterolemia, en concreto para ciudadanos específicamente de Italia, en colaboración con Progénica Biofarma. Entonces, bueno, pues redes bayesianas funcionando para la predicción, clasificación a priorística de especímenes buenos o malos, en un caso piezas de coche y en otro caso pacientes susceptibles de tener un problema de salud o no. El tema del malware es uno de los grandes demandantes de inteligencia artificial. Se estima que aparecen por encima de 100.000 variantes, mutaciones víricas desconocidas en las bases de datos de los fabricantes de software de seguridad, de antivirus, todos los días. De manera que de alguna forma, los buenos de la película tenemos que contar con herramientas tan inteligentes o más que las que usan los atacantes, que, ojo, son extraordinariamente innovadores y además cooperan mucho entre ellos para mantener grados de agresividad que siempre estén un pasito por delante de las defensas. Entonces, bueno, todo el ejercicio del malware, precisamente en País Vasco, pues es un conocimiento muy, muy madurado y que tiene un impacto pues muy importante, ¿no? Esto mismo, también tenemos un caso realizado en colaboración con media docena de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para detección y análisis de opinión radical, extrema, terrorismo en redes sociales. Proyecto europeo, de un montón de años de duración, un proyecto con una repercusión importante. En otro negocio completamente distinto, como es la distribución, pues también hemos tenido éxitos de aplicar algoritmos de predicción al análisis de patrones de comportamiento de usuarios, de clientes de supermercado, bueno, pues con distintos objetivos que en un momento dado pues eran interesantes para el negocio. Es decir, oye, ¿qué usuarios son más estables? ¿Son más estables a la vez que producen bueno, pues una actividad superior en el negocio? ¿Qué usuarios están en un momento dado emitiendo indirectamente, no conscientemente, pero dónde podemos sentir que un determinado usuario está empezando a dejar de confiar en nuestra empresa porque le estamos dando un servicio un poquito peor? Y todo eso metido en un proceso de análisis con un montón de horas, pues nos llevó a un algoritmo muy, muy bueno, ¿no? Y a unos resultados muy, muy buenos. Máquina herramienta, pues otro negocio completamente distinto, con un reto de transformación digital pues de primera magnitud, ¿no? Máquina de 18 toneladas que tiene que funcionar bueno, pues durante décadas en condiciones de exigencia extrema, en la cual se para muy pocos momentos a lo largo de un año entero. Y bueno, pues aquí en colaboración con
con un grupo industrial privilegiado con el que trabajamos en muchísimos proyectos y que desde luego para nosotros es un orgullo aprender de ello, sobre todo, pues bueno, pues hay un montón de actividad en este sentido, ¿no? Como por ejemplo mecanizado de una pieza altamente compleja dentro de, por ejemplo, un vehículo de gama alta, como es el cigüeñal, ¿no? Cigüeñal que se tiene que mecanizar con operaciones que se miden en micras y operaciones que se tienen que realizar en minutos, en 1,5 minutos. Bueno, y que lleva una exigencia de análisis en el que cuestiones como, por ejemplo, la siempre mencionada y no sé, bueno, y a veces tratada mejor, unas veces mejor y otras peor, calidad del dato o velocidad en la captación del dato, bueno, pues con exigencias muy, muy altas en lo que se conoce como ultra alta velocidad y que solo se puede conseguir gracias a esquemas electrónicos como los que están exhibidos en este Basque Industry de hace unos años, conectados esencialmente con fibra óptica y mediante una programación de lo que es la parte de inteligencia que se realiza directamente embebida en el firmware, mediante lo que es programación de FPGA, que permite hablar de tiempos de respuesta de nanosegundos. Entonces, no solo tienes inteligencia artificial, sino tienes inteligencia artificial directamente empotrada en el hardware. Ojo, y por bajísimo coste, porque realmente esto no estamos hablando de soluciones, estamos hablando de muy bajo coste. Lo que estamos hablando también es de muy alto conocimiento experto de los expertos que tienes en tu negocio. Con este caso tengo una slide que me dejan utilizar para ver un poco hasta dónde pueden llegar soluciones de análisis profundo de información, al final de datos más o menos sofisticados en distintos espacios de negocio industrial. Me voy directamente bueno, tenemos casos de mejora de disponibilidad de máquina de 8%, reducción de consumo energético de 14%, mejora de calidad de pieza hasta el punto de pasar al siguiente escalón en la percepción por parte del cliente, implicando valores de $2.000 por unidad. Y me voy al caso de, por ejemplo, proceso productivo incrementado un 2%, pero claro, proceso productivo masivo en el cual el retorno de la inversión del análisis de aplicar mucho conocimiento y muchas horas de experto terminó siendo de 14 millones de euros año en una línea de fabricación de motores de nada más y nada menos que de Jaguar. Otros modelos que buscan análisis un poquito distintos, también dentro del grupo Echeta, a través de la empresa Talents, puede ser uno que creo que es bueno, paradigmático, es el de análisis de templado láser de pieza metálica fabricada por un tercero. Es posible, este árbol de levas fabricado en un momento dado en unas condiciones X, es posible endurecerlo con las especificaciones expresas de la herramienta que viene detrás o del montaje que vamos a tener detrás. Aquí se está endureciendo mediante láser la zona que va a tener pues, más trabajo, va a realizar mayores esfuerzos, etc. Y hay que analizar continuamente a base de algoritmo cómo el láser está repercutiendo en el material para endurecerlo pero no estropearlo. Es un momento de equilibrio muy exigente en todos los conceptos, en tiempo, en precisiones, etc. Con esta misma tecnología se sincronizan los depósitos de combustible de SpaceX, del proyecto de explotación espacial de Tesla. Algoritmo de sincronización que hace que los depósitos de combustible, bueno, por requisitos del negocio, aterricen, estos depósitos están aterrizando sincronizadamente, esperándose inteligentemente el uno al otro. En cualquier caso, bueno, pues unos cuantos ejemplos de por dónde muchísimo trabajo ha desembocado en ciertos espacios de, bueno, pues más o menos un éxito, por lo menos resultón, cada uno que lo mida con respecto a sus referencias. Y en general toda esta incertidumbre, todo este conjunto de tecnologías y de no saber muy bien a qué atenerme en un momento dado,
bueno, pues si lo vemos como una oportunidad, más o menos las referencias que tenemos empresariales en nuestro contexto nos ordenan esta oportunidad en clave de que básicamente la transformación digital va a tener 5 grandes parámetros, que son la interoperabilidad, de que prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra en nuestra organización va a tener que interoperar con cualquier otra. La interoperabilidad, la integración de sistemas es uno de los grandes retos. La omnicanalidad para aquellos escenarios en los cuales tengamos usuario final, grandes grupos de usuario final, la omnicanalidad parece que va a ser condición sine qua non. El usuario ya no sabe por dónde se conecta ni le importa. Se va a conectar con el dispositivo que tenga a mano en ese momento. Y todo tiene que estar integrado. Desde luego, este es uno de los grandes dispositivos para los próximos 10 años. El micrófono inteligente que va a estar integrado en prácticamente todas partes, y además es que no se va a ver. Va a estar en el salpicadero del coche, pero no se va a ver. Va a estar en nuestro domicilio y no se va a ver. Va a estar en clase y no se va a ver. Va a ser una parte, vamos a experimentar en los próximos 10 años cómo el procesado del lenguaje natural mejora infinitamente. Hasta hacerse prácticamente se va a acabar haciendo humano. El reto de la movilidad y la electromovilidad, pues desde luego es otro ejercicio de desafío constante que ya venimos experimentando como sociedad pues los últimos 10 años por lo menos, y estamos, bueno, pues todos los que más o menos tenemos un cierto papel y desde luego, pues bueno, referencias de primera, somos bastante conscientes de que aquí se va a producir una revolución pues prácticamente cada 3 o 4 años, ¿no? Y nos encontramos cosas como estas, como que la mayor empresa de movilidad del mundo no tiene sus propios vehículos, sino que los usa. La mayor empresa de alojamientos pues no tiene sus alojamientos, sino también, bueno, pues los usa, los coreografía adecuadamente en un momento dado. Estamos asistiendo a la revolución de la electromovilidad en distintos órdenes, y que nos llevan a tener que regularlo todo, ¿no? Hasta por dónde circula un determinado dispositivo, por dónde no. Los retos, legislaciones de todo tipo. Es un reto esférico, ¿no? Completo, que afecta pues, a un montón de aspectos y espacios de nuestra cotidianidad. La automatización de procesos. Aquí, bueno, pues efectivamente tenemos País Vasco, pues tenemos mucho que decir en clave de automatización de procesos. Discúlpenme un momento, que tengo una interferencia. Un momento. En clave de automatización de procesos, bueno, pues tenemos un cierto acervo cultural que dice que la factoría del futuro va a tener 2 empleados, un hombre y un perro. El hombre va a estar allí para dar de comer al perro, y el perro va a estar allí para evitar que el hombre toque el equipamiento. Ese es el grado, de automatismo que más o menos se concibe, que por supuesto nos va a llevar a otros retos de índole social, de índole corporativa, etc. Y por último, la servitización. El parámetro clave en el cual pues, llevamos ya muchos años, bastantes años, viendo cómo, pues, por ejemplo, Rolls-Royce ha pasado a vender no ya los motores, sino horas de vuelo útiles. General Electric te vende ya, no el aerogenerador, sino kilovatios efectivos. Y Michelin pues, ha pasado ya también a no venderte ruedas, sino neumáticos, sino venderte kilómetros útiles. En concreto, el caso de Michelin me parece que es fabuloso, porque en Francia se había dado una situación en la cual cadenas de gasolineras, bueno, pues ciertas cadenas de gasolineras habían empezado a priorizar a la baja la marca Michelin. Con lo cual, la interacción, se había producido un fenómeno en el cual la interacción con los camioneros era liderada por las cadenas de gasolineras, que le sugerían al camionero dónde repostar, dónde descansar, etcétera, etcétera. Lideraban de alguna manera, tenían un cierto liderazgo de la conversación con el camionero, y de paso le vendían los neumáticos. Con lo cual, el fabricante de neumáticos se había encontrado desplazado en el modelo de negocio, pues más o menos repentinamente. Nunca es repentinamente, pero sí, progresivamente se había visto desplazado en el modelo de negocio.
Y esto es un ejemplo que creo que es bastante bueno porque sensorizando los neumáticos con un sensor que se fabrica por un coste irrisorio y haciendo que ese sensor hable con el camionero para indicar cuándo es el momento en el cual pues, empieza a ser interesante proceder al cambio de los neumáticos del camión, lo que ocurrió fue que esa conversación del neumático con el camionero vino a alterar completamente la conversación que tenía el camionero con la cadena de gasolineras. De manera que ya no era la gasolinera la que recomendaba neumáticos, sino que de la noche a la mañana pasó a ser el neumático el que recomendaba gasolineras. ¿Vale? Recuperando, como decía antes, una posición de soberanía en mi propio producto, que no se ve devaluado como un producto que se mete en la cartera de un tercero, sino volviendo a tener mi entidad propia como fabricante de neumáticos en este caso, ¿no? O sea, me parece como el cambiar la conversación, desintermediar o no desintermediar a la empresa con el cliente se convierte en algo absolutamente clave y no estamos hablando de inversiones importantes realmente. Y es que todo está cambiando. Entonces, bueno, desde luego, pues aquí he puesto una cierta colección de, bueno, pues no sé si de víctimas propiciatorias de esquemas de distribución pues absolutamente sofisticados. Los supermercados que no van a tener, bueno, que ya en algunos sitios, en algunas ubicaciones ya no tienen empleados en la caja, entrega de paquetería mediante drones, etcétera, etcétera, ¿no? Las grandes superficies van a cambiar. Los millennials no van a ir al banco. Y ya esto lo llevamos viendo ya pues más de 10 años, ¿no? Y como progresivamente y de una forma muy importante todo esto está cambiando, ¿no? Los automóviles parece que, bueno, parece que no los vamos a comprar, los vamos a utilizar, los vamos a pagar por uso. El reto eléctrico o no, el hidrógeno, parece que ahí va a haber otro reto importante, se van a conducir solos, ya tienes coches que han funcionado solos 400.000 kilómetros en Estados Unidos. Bueno, pues todo esto está cambiando, ¿no? El Internet of Things, el Edge Computing, el conectar nuestro proceso industrial en fabricación, energía, transporte, pues ya no es algo novedoso, sino que es una condición sine qua non para la supervivencia, o no. Y ahí es donde la IA viene a producir análisis mejores o no tan óptimos, y normalmente en función de la apuesta que hacemos por ello. Lo normal es que la IA acabe generando valor. Y también ocurre a menudo que no lo hace rápidamente, sino como producto de un proceso de maduración serio. Algunos casos cercanos, pero un poco menos cercanos que tenemos por Deusto, pues uno que me parece fabuloso es el de Salto Systems, de transformación digital, incluyendo IA, incluyendo otro montón de tecnologías clave, habilitadoras de la última década, más de una década ya, hasta el punto de pasar de fabricar cerraduras a fabricar la llave como servicio, de Key as a Service. ¿De acuerdo? Fue un lujazo ir hace bueno, un cierto tiempo al Cambridge Innovation Center, en el centro, en el corazón del MIT, y descubrir cómo un edificio pues, de 15 plantas con, pues seguro que muchos cientos de cerraduras tenía cerraduras de Salto Systems. Digo, hombre, mira que en Boston no habrá empresas capaces de hacer cerraduras inteligentes. Entonces, bueno, pues tan buenas no. Y de eso pues tenemos en nuestro contexto más cercano un montón de ejemplos. Irizar, no solo, aquí la clave no es solo el autobús, sino es todo el servicio que se construye alrededor del autobús. ¿Para qué va a servir este autobús, ¿no? Y eso es todo analítica de datos continua sobre qué va a pasar cuando ese autobús se ponga en explotación, ¿no? La logística en distintos grados de automatización, etcétera, pues está llamada a tener importantes saltos cualitativos a partir de la tecnología que tenemos ahora mismo. Ojo, solemos decir que tenemos tecnología como para 2 décadas. El reto no está en hacer nueva tecnología, sino en aplicarla. El reto es humano, ¿vale? Eso tenemos bastante consenso en nuestro contexto y de voces clave que apuntan a que hay tecnología para 2 décadas. Un caso que me parece fascinante es el de cómo convertir un tornillo, el caso de Reka, cómo convertir un tornillo, un producto de altísima calidad, pero un tornillo al fin y al cabo con competidores globales
por ejemplo, asiáticos de primera magnitud, cómo convertir un tornillo en una solución de análisis de la estabilidad de secciones de oleoducto, metiéndole inteligencia, comunicación, computación, inteligencia a ese tornillo. Parece que es un caso absolutamente representativo del mensaje que queremos transmitir, ¿no? Automatización de almacenes, cómo meter nuevas tecnologías de bajo coste, por ejemplo, drones para hacer inventariado automático de grandes almacenes en minutos y sin necesidad de tener un operador sujeto a riesgos, a dedicaciones de horas tremendas, etcétera, etcétera, ¿no? Análisis de datos en productos que en principio dices, bueno, pues no. Tenemos aquí muy cerca de nosotros el caso de Vicinay con acero de Sidenor. Ya es de hace unos años el caso del huracán Katrina, pero bueno, nos contaban aquí en la Deusto Business School la gente de Vicinay cómo en el huracán Katrina se movieron todas las plataformas petrolíferas del Golfo de México, excepto las que tenían soluciones de sujeción de Vicinay construidas con acero de uno de los 700 tipos de acero de Sidenor. Ejercicio de análisis de datos, desde luego a referencias como esta no se le viene a explicar qué es el análisis de datos. Desde luego, si acaso podemos acompañar en un proceso de incorporación de nuevos sabores, nuevas tecnologías que van apareciendo en clave de análisis de datos en los últimos años. Basta que se ha producido una auténtica eclosión por parte de los matemáticos en el mundo, en clave de algoritmos que intentan ser más eficientes, tener menos recursos, ser más sólidos en definitiva, ¿no? Casos de automatización en los cuales pues apuntamos no quiero usar las palabras de moda, ¿vale? Pero grados cualitativamente muy superiores de integración y de interoperabilidad en la producción de productos complejos, como puede ser la automoción. Aquí tenemos un par de casos de Ustenses en la fábrica de Vitoria, 5.000 personas que producen una Mercedes Vito cada 90 segundos. Y tenemos un caso fantástico de aplicación de esto que estamos hablando a la mejora del proceso de pintura. El proceso de pintura de la Mercedes Vito es un poco mejor por análisis realizado con redes bayesianas en base a un catálogo importante de datos en uno de los procesos complejos, un proceso complejo dentro de lo que es la fabricación de una furgoneta. Algún caso más lejano de transformación, el de Harley Davidson, que pasó de fabricar una Harley en 21 días a 6 horas. Se fabrica una Harley en 6 horas. BMW es capaz de fabricarte un coche con decenas de miles de combinaciones de personalización. Zara es capaz de llevar cualquier producto que solicite un gerente de una tienda en menos de 48 horas a la balda correspondiente. Y el caso de Airbus, en el que mejoraron entre 5 y 6, más de 5 veces el tiempo de fabricación de un Airbus, añadiéndole con la HoloLens información a los operarios de qué documentaciones y qué operaciones tenían que realizar en función de lo que las HoloLens estaban mirando. Voy terminando. Algunas veces no va bien, como casos en los cuales pues, el sistema ha sido especialmente temerario a la hora de dejar que la IA haga cosas automáticamente, como el crash en la bolsa en Estados Unidos, el libro que alcanzó 23 millones de euros de precio, el embarazo sorpresa en el que avisó la empresa de distribución al padre de enhorabuena, van a tener un nacimiento en casa, los sesgos, los grandísimos sesgos que han planteado algunos algoritmos en materia de género, en materia de racismo, en contratación, en soporte a decisiones jurídicas, en tribunales en Estados Unidos, clasificando, en fin, sin comentarios, clasificando congresistas como delincuentes. Entonces, bueno, la IA hay que gobernarla, hay que pastorearla. China, desde luego, se está convirtiendo en uno de los líderes en materia de IA en el mundo y la está aplicando pues para construir un modelo social muy, muy concreto. En Occidente ya hay voces que
Shoshana Zuboff, asesora de la administración Obama. Bueno, hay un montón de voces que ya están hablando de que la IA no tiene límites y se está metiendo en todas partes. Entonces, todo esto hay que gobernarlo de alguna forma también. El vicepresidente corporativo de Microsoft global nos decía en Deusto que es que tecnología en IA hay. Y el reto en estos momentos es conseguir que la IA sea ética, que resuelva tus problemas, pero que sea ética, sea capaz de rendir cuentas. La IA tiene que rendir cuentas. Y esto mismo nos decía Paco Herrera, Alma Cárdenas, responsable senior Alma de Microsoft en materia de IA para sostenibilidad en el mundo. Paco Herrera, uno de los científicos más citados del mundo en materia de inteligencia artificial, que nos hablaban de que la IA hay que gobernarla. ¿Vale? Y que además ahora tenemos el cuello de botella del talento, que hay poco, con lo cual necesitamos un alineamiento muy importante en el que todos tenemos que poner de nuestra mano, las universidades, las empresas, los empleadores, para formar ingenieros y gobernar la IA. ¿Vale? Algunos casos paradigmáticos, este es un caso de Paco, que fue clasificado en Boston, en el MIT, como mejor artículo de la semana en el mundo, por un algoritmo que detecta en una décima de segundo un arma de fuego en un vídeo. Convierte esta nube de puntos, ese borrón, en la decisión de que eso es una pistola con una probabilidad del 80%. O un proyecto de Alma en el que han sido capaces de estudiar el crecimiento de todos los árboles de Estados Unidos uno por uno. Todo esto es IA específica. La filosofía y Google empiezan a avanzar hacia una IA más general, ¿de acuerdo? En la que se empieza a hablar de aprendizaje cero, aprendizaje con cero conocimiento, y en el que se están empezando a detectar estrategias no humanas de conseguir éxito. Ya hay inteligencias artificiales capaces de conseguir éxitos a partir de estrategias no humanas, como por ejemplo este caso de la IA que es capaz de predecir cuándo vas a morir, pero que nadie sabe cómo. Está viendo cosas que los humanos no ven. Probablemente porque los datos tienen unas naturalezas interpretativas distintas a las que los expertos, en algunos casos, somos o son capaces de prever. Y de hecho, incluso Google dice que sabe cómo crear una inteligencia artificial superior a la humana. En definitiva, esto va de... Me identifico mucho con esta cita de un consultor muy representativo, muy veterano en Estados Unidos, consultor de toda la gran industria americana, que habla de que la transformación digital sobre todo trata de los seres humanos, mucho más que de la tecnología. Y que esto nos lleva a una competición, pero que no es la competición de mi empresa contra la de al lado, sino que es una competición contra ti mismo, decía Ferran Adrià aquí en Bilbao, competición contigo mismo por ser mejor que el día anterior. Nada más. Mi convicción y mi deseo, bueno, pues que vengamos entre todos a pastorear, a gobernar esta tecnología maravillosa que tenemos en esta ventana de tiempo y con la que lo normal es acabar obteniendo beneficio. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Realmente muy interesante, una multitud de ejemplos donde tiene aplicación y donde puede tener aplicación la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, muy interesante.